Entonces abrimos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses para tener la lectura del día de hoy. Capítulo 3. El tema de esta mañana lleva por título el privilegio de participar. La oración misionera. Dice así la lectura de la palabra para la exposición de ella y el comentario en esta mañana, primer domingo del mes. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Decía yo que este es nuestro séptimo tema. Nos queda todavía uno más. Y la semana pasada se abordó el privilegio de participar. La primera parte, que era la ofrenda misionera. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos nosotros ser parte de esta obra misionera? De este proyecto misionero de Dios. Lo dijimos la semana pasada. En primer lugar, a través de la ofrenda misionera. Ese recurso importante para sostener la obra. La obra se hace con dinero. Y se necesita el dinero para poder hacerlo. Hoy vamos a ver el segundo privilegio de cómo participar. Y es a través de la oración misionera. El segundo privilegio para que usted pueda participar en la obra misionera, en el plan de Dios, en el gran proyecto de Dios para su iglesia, es la oración misionera. Y lo que hemos leído en esta sección es una parte que corresponde a la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a una iglesia ya establecida por él en su segundo viaje misionero. O antes y luego envía esta carta. Y el apóstol Pablo le escribe a esta comunidad, a esta iglesia, en respuesta a lo que había sucedido después de escribirles una primera carta, que es la primera carta a los tesalonicenses. Entre otros temas, era la importancia y la certeza de la segunda venida de Jesús. Este tema era vital para la iglesia. Tenían que entender que aquel Jesús ascendido a los cielos no era para olvidarse de su comunidad y de su pueblo, sino era para descender luego de los cielos y venir por su iglesia. Era una promesa de aliento, era una promesa de esperanza. Es parte del plan de Dios. El Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Pero ¿qué había sucedido? Esta lección no había sido bien entendida. Había generado alguna preocupación. Y al no haber sido bien entendida, entonces ellos pensaron, porque la intención del apóstol y la fuerza de su mensaje era de que Cristo venía ya, pronto. Entonces ellos descuidaron sus trabajos, descuidaron sus quehaceres y dijeron, bueno, Cristo ya viene pronto, ¿para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir haciendo lo que estábamos haciendo? Y entonces hubo una mala comprensión, una reacción que no era la esperada. Entonces Pablo tiene que corregir esto en su segunda carta. Y entonces les explica el verdadero sentido y cómo debía entenderse el retorno de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá por los suyos. Y entre otras cosas, les dice que hay que esperar.
y que esto vendrá en su momento. Pero mientras esperan la segunda venida de Jesús, que puede ser inminente, que es inminente, que puede ser en cualquier momento, y agrego yo, puede ser hoy mismo, puede ser más tarde, puede ser mañana a primera hora. Mientras viene la segunda venida del Señor, mientras el Señor viene, hay que aprender a conducirnos como iglesia en esta tierra, no descuidando nuestras responsabilidades como iglesia, no confundiéndonos, sino asumiéndolas, no dejando a otros que hagan lo que nos corresponde hacer a nosotros, no mirando que aquellas iglesias grandes, bueno, que a ellos les corresponde y lo hagan. La labor misionera, entre otras responsabilidades que Dios había asignado a la iglesia y que Pablo estaba recordándoles, era entonces vital para ellos. Y por eso en este capítulo 3, Pablo les muestra el camino para el compromiso misionero hasta que venga el Señor Jesucristo. Y lo precioso de esta sección, como ustedes pueden haber comprobado al leer la Escritura, es que Pablo se muestra como un hombre efectivamente misionero, como un hombre comprometido con la oración. Él oraba por los que no conocían a Cristo, es decir, por las personas que aún no se habían convertido, por la ciudad antes de Cristo, por las gentes y las familias antes de Cristo. Él oraba por ellos, oraba por los creyentes de la iglesia y por las nuevas iglesias. Pablo se presenta como ese hombre intercesor por el no creyente, por la iglesia y por las nuevas obras. Pero también se presenta en esta sección y en esta porción en particular como el hombre que necesitaba que orasen por él, como el misionero haciendo la voluntad de Dios, valiente, pero necesitado del respaldo de la oración de la iglesia. Entonces la iglesia recibe este mensaje, no solo aclarando cómo tenemos que esperar la segunda venida de Jesús porque vendrá, sino que entre tanto tenemos que tener una actitud de responsabilidad frente al proyecto misionero por el cual Cristo ha de venir. Entonces, Pablo pedía oración, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, verso 30, en su carta, cuando le escribe a los romanos, dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Noten que Pablo está pidiendo su oración, su respaldo, el apoyo de la iglesia. A él, a este hombre que oraba por los demás, a este hombre que oraba por las personas que aún no conocían a Jesús, que aún andaban en sus vicios y en sus pecados, esclavizados en sus debilidades, pero también oraba por la iglesia y por las nuevas iglesias que se habían de aperturar. ¿Qué hacía Pablo? Él pedía que oraran por él, que se unieran con él, y lo explicaba en esta lucha, porque no es sencillo. Les acabo de recordar y compartir que hemos estado en Cañete. No es fácil empezar casi de cero una obra que ya tiene tiempo. Hay hermanos que están dispersos y que están reuniéndose y que están retomando la obra. Qué bonito, qué lindo, pero no es fácil. Y Pablo dice en Romanos: únanse a nosotros en esta lucha y oren a Dios por mí. Cuando leemos esta expresión del apóstol, inmediatamente nos imaginamos, bueno, tal vez un hermano de menor categoría, un hermano de menor influencia, un hermano de menor responsabilidad, casi desconocido dentro de la congregación, podía ser aquel que, por favor, oren por mí, que no me van bien las cosas. Pero estamos hablando de un hombre de influencia, un hombre de autoridad, un hombre que estaba al frente de ese plan de Dios, al cual Dios le había encargado. El apóstol Pablo, que no solo oraba, pedía, como repito, oración por él. Y él también sabía no solo eso, la necesidad de que la iglesia orasen por los misioneros, sino que él sabía que esa oración, ese compromiso que asumía la iglesia, traería frutos, traería resultados. O sea, no es simplemente un orar por orar,
Él estaba convencido que si la iglesia oraba por sus misioneros, para la extensión de la obra, para la salvación de vidas, de familias, de esposos y de esposas y de jóvenes, iba a traer su fruto. Fíjate en 2 Corintios capítulo 1, cuando le escribe a estos hermanos de Corinto, en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Él nos libró y nos librará. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Pablo entonces era consciente que esas oraciones elevadas al cielo no chocarían en el techo, se elevarían como un incienso fragante ante el trono de Dios, y Dios respondería fielmente a las súplicas de cada hombre y mujer de la iglesia. Y esas respuestas a esas oraciones se traducen ¿en qué? En hechos, en puertas abiertas, en provisión, en facilidad, en sanidad, en salvación. Es decir, fruto. Y Pablo decía, respuestas a tantas oraciones traerán tanta bendición. Por eso, Pablo entonces nos enseña en sus epístolas que debemos orar por los misioneros. Usted tiene que orar por los misioneros. Es interesante que aquí no hablamos de mis pecados, no hablamos de mis pruebas, no hablamos de mis dificultades. Por un instante el foco de la atención no está sobre mí, gracias a Dios, porque siempre está sobre nosotros, ¿no es cierto? Siempre estamos pensando en nosotros mismos. Ahora el foco de la atención, ¿dónde está? En las personas que están haciendo la obra, cumpliendo el plan de Dios hasta que Cristo venga por segunda vez. Y nosotros, como aliados de estos intercesores de oración, misioneros, podemos ser parte del gran impacto que genere estas oraciones, las respuestas, la iglesia activa en el mundo. Miren todo lo que he tratado de decir en una frase corta. Seremos parte, escúchenme bien, mírenme todos, seremos parte del impacto que generen estas oraciones que suben al cielo, las respuestas de Dios y el impacto que esto genera en la ciudad, en la comunidad, en la iglesia. Tú vas a ser parte. Tal vez uno dirá, pastor, yo no sé si puedo ser parte. Te cuento un brevísimo testimonio citado por una mujer muy sencilla, muy humilde. Una persona tal vez como tú. La siguiente lámina, por favor. Es una mujer adulta, mayor. Puede ser tú. Querido hermano, caballero, varón, puede ser tú, que de repente ya te has jubilado, o de repente estás un poco limitado por tu dolor de rodillas o por tu limitación para movilizarte de un lado a otro. O de repente tú, varón, que estás trabajando todo el santo día. O de repente ustedes jóvenes. El hecho es que cualquiera de estas personas que he mencionado pueden ser esta mujer. Esta mujer era una mujer de oración. Una vez le dijo a un gran predicador que llegó a su iglesia, un predicador de talla, de esos que están con la agenda ocupada todo el año, viajando porque son tan efectivos en las manos de Dios en una campaña aquí, y luego viajan a otro país y luego viajan a otro país. Y el testimonio de estos servidores de Dios es enorme porque mucho tiempo pasan en el avión viajando o en países haciendo las campañas y las conferencias y las capacitaciones, y poco tiempo a veces en sus propios hogares por el compromiso y la necesidad. ¿Sabes qué le dijo esta mujer cuando visitó la iglesia, su iglesia? Ella le dijo, ¿sabe usted? Yo viajo con usted alrededor del mundo. Y el gran predicador, mirándola de arriba hacia abajo porque era bajita ella, le dice, ¿ah, sí? ¿Y cómo? ¿Y cómo usted viaja conmigo en cada viaje que yo hago? Acompañándolo con mis oraciones. Yo siempre viajo con usted. Cuando usted se va a Inglaterra, yo me voy con usted a Inglaterra.
Cuando usted viaja a América, yo vengo a América con usted también. Este pastor contó esta historia y a mí se me quedó grabada esta historia, porque en verdad está describiendo el rol que tiene un creyente, una creyente, que no viaja físicamente, que no hace el viaje, que no va al campo, que no se enfrenta al peligro, pero que viaja junto con el predicador en su labor de misión porque está orando por él, acompañándolo con él. Y viaja entonces a todo sitio, porque está al tanto, está al día, no es simplemente hace una oración y se olvida, sino que está al tanto de su rutina, de sus anuncios, de sus campañas, dónde viaja, y entonces ora por él en su viaje aquí o allá. Yo viajo con usted alrededor del mundo acompañándolo en oración. Este es el privilegio de participar en las misiones. Así se participa en las misiones, así usted se involucra en las misiones y usted puede viajar también por muchos sitios acompañando a tantos grandes hombres y mujeres del Señor. Es más, usted desde su casa puede estar en Cañete, usted desde su casa puede estar en Barcelona, en España, acompañando el ministerio de estos servidores y de estas familias misioneras. Quiero mostrarles rápidamente en esta mañana algunas lecciones que aprendemos de este pasaje sobre la oración misionera y cómo poder involucrarnos en ella. ¿Amén? ¿Cuántos quieren aprender? Recuerde que lo que hemos de aprender ahora será no solo para la bendición de estos hermanos que son objeto de nuestras oraciones, sino para usted mismo. Porque usted empezará a hablar más con Dios. Y alguien definió la oración como una conversación de amor entre un hijo y su padre. Así que, ¿quieres hablar con Dios? ¿Quieres tener intimidad con Dios? ¿Quieres crecer en esa amistad tan secreta y personal y riquísima con Dios? Entonces, involúcrate orando por las misiones. Amén. Eso es personal. En primer lugar, la primera lección que quiero que aprendamos todos a la luz de este texto es que la necesidad de la oración misionera es real, es vital, es necesaria. Existe una necesidad de oración misionera. Pablo lo dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Verso 1. Ya lo hemos mencionado, Pablo no solo manifiesta su deseo de que se hagan las obras, que se hagan los viajes, sino en particular, oren por mí y por mi necesidad. Y Pablo está aquí planteando su necesidad. Si él era un hombre capacitado, llamado por Dios, un hombre que experimentó un viaje hasta el tercer cielo, donde recibió revelación especial de Dios, tuvo un encuentro personalísimo con el Señor Jesucristo y lo defendió y defendió el Evangelio y anunció el Evangelio a pesar de las oposiciones y de las cárceles y de los flagelos y de los golpes que él experimentó. Él siempre continuó haciendo la obra. Por eso él decía: oren por mí. ¿Saben por qué? Porque los misioneros necesitan que oremos por ellos. Cuando hemos estado ayer en Cañete, hemos visto en primer lugar que él tiene que luchar contra un local que recién lo ha encontrado. Tiene que luchar contra un montón de limitaciones que implican los vecinos, el vecindario, sus propias limitaciones. La ciudad es enorme y él necesita no solo ayuda para hacer la obra, sino que también tiene una esposa, tiene una familia y necesita los recursos y necesita la comodidad, la tranquilidad. No hablo de confort necesariamente, sino de tranquilidad para que él pueda concentrarse en la obra misionera. Hay un pastor antiguo, adulto mayor, don Pedro Arana, maestro que me enseñó también, y tuve el privilegio de compartir el ministerio pastoral en algún momento con él. Él dice que la obra de la evangelización en el Perú nació en dificultad, en prueba. Él recordando esos años, cómo se estableció el evangelio en Lima, en el Perú, no fue fácil.
hubo persecución, hubo muertes, hubo encarcelamientos, hubo apedreamientos. El que hoy tenga usted una Biblia en la mano y podamos predicar el Evangelio con tanta tranquilidad hoy día es producto del valor que tuvieron misioneros que, arriesgando su vida y a costo de eso, ellos vinieron y trajeron el Evangelio a esta parte del mundo que es el Perú. Por eso nosotros tenemos que orar por esos misioneros. Y por eso que lo primero que Pablo nos enseña aquí es el deber de orar por los misioneros. Usted ya conoce claramente a 2 de ellos. Tal vez conoce a otros más. Puede preguntarnos a nosotros y nosotros le podemos informar. Y vamos a mostrarle otros misioneros. Pero la obra tiene que hacerse con su respaldo, con su ayuda y respondiendo a este llamado del Señor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Quién olvidará esta súplica del apóstol? ¿Quién ignorará esta petición del apóstol? ¿Quién será tan insensible de leerlo y no responderle? Creo yo que tenemos el deber de hacerlo. Amén. Número 2. La segunda lección, creo yo, claramente aquí en la segunda parte del verso 1 es que nos muestra el propósito de la oración misionera. Cuando Pablo nos dice, oren por mí, luego añade un propósito y esto nos clarifica el camino. Primero, para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y para que sea recibido con honor. Fíjate este primer propósito que Pablo menciona. No solo necesitamos el valor, sino necesitamos que Dios permita que al hacer la evangelización, al conversar con personas, este mensaje que es compartido por el misionero corra rápidamente, porque dice allí, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que sea rápida, que se difunda rápidamente la evangelización. ¿Cómo queremos eso también nosotros? ¿Cómo Pablo lo entendía? Tremendo viaje misionero que ellos hacían. Llegaban a una ciudad, no tenían la oportunidad de volver a visitarla con frecuencia. Era muy complicado volver a hacer un viaje, sobre todo por mar, en barco y tanta implicancia. Hoy no tenemos tanta dificultad. Pero lo que sí anhelamos como el apóstol es que lo que se te comparte a ti, puedas tú compartirlo con otro. Y ese otro pueda a su vez compartirlo con otro. Y al final el mensaje de Jesús sea conocido por muchos rápidamente y que no se estanque y que no se obstruya. Ejemplo, tráfico de Lima. Ustedes han visto cuando quieren irse muy temprano a trabajar, ¿qué es lo que más les incomoda? El tránsito, el tráfico, los atolladeros, los cuellos de botella, los chinos estos enormes y los otros que se cruzan y no avanzan. ¿Cuántos han experimentado esta bendición? Comentábamos ayer con Efraín. Qué difícil es cuando uno de estos ómnibus se cruza así para esperar a sus pasajeros, ¿no es cierto? Y no avanza el tránsito, no avanza el tráfico. Y tú estás esperando ahí. Y tienes que irte apurado. ¿Sabes? Pablo dice, oremos para que el evangelio corra rápidamente, fluya rápidamente, como el metropolitano, como el tren eléctrico. Ya el tren eléctrico es lo mejor que tenemos, ¿no? Más rápido que eso nada, ¿no es cierto? Qué lindo sería que tú puedas compartir el evangelio. Y esa persona a quien tú has compartido el evangelio se lo comparta a su hermano, lo comparta a su familia, y a su amigo, y a su vecino, y al compañero de trabajo. Y la verdad de Jesús sea conocida por todos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y para eso tenemos que orar. Así que el propósito de tu oración misionera tiene que ser, Señor, que avance rápido, que corra rápido. Y otra cosa, que sea glorificada. Es decir, que se le reciba con honor. Que no simplemente decía, está muy bonito Jesús. Sí, muy bonito el evangelio. Qué lindo. Ejemplo, en Hechos 13:48. Fíjense cómo la gente podía responder con honor al recibir el mensaje del Señor. Hechos 13:48. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Mira esta descripción fabulosa. El evangelio llega a la vida de ciertas personas y este evangelio impacta
libera, salva, consuela, restaura, perdona, genera una segunda oportunidad. Y cuando estas verdades, estas realidades llegan al corazón de la persona, esa persona se siente gozosa, feliz de recibir a Dios en su corazón. Y como dice el texto, estas personas se alegraron y glorificaban a Dios. Y la palabra del Señor era honrada. Y se veía como la gente creía el Evangelio del Señor. Así que un buen propósito para orar es: Señor, que los mensajes, que la predicación de estos misioneros, ¿qué? Corra rápidamente como el tren eléctrico. No se olvide. Que nada lo interrumpa en su paso. Y el segundo propósito que menciona Pablo en el verso 2 es para que los misioneros sean librados de personas perversas y malvadas. Qué sabio el apóstol, qué preciso. No pidió por cosas intrascendentes, cosas realmente importantes, para que los misioneros sean librados de personas perversas y malvadas, porque existen y están. Dice el verso 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Esta es la oposición. Los hombres y mujeres que se levantan con celos respecto a la obra misionera. Celo religioso, celo del éxito, celo del aprecio, celo del reconocimiento, porque el misionero es una persona que transmite el amor de Dios. Y cuando un corazón lo recibe, es apreciado, valorado, querido ese misionero, amado por esas personas. Pero hay celosos, hay personas enviadas por el diablo mismo para interrumpir la obra, para perjudicar la obra, para difamarlos, para engañarlos, para estafarlos, para hacerles daño. En los días de Pablo, piedras, encarcelamientos y muertes. En los principios del siglo, aquí y en otros sitios, la cosa era la misma. Y cuando el Evangelio llega al Perú, ya les he dicho, la cosa era peligrosísima. La fe religiosa existente, cuando llega el Evangelio, era tan celosa y tan radical que eran cárceles o muertes. Pero hoy las oposiciones son de otra manera. Las oposiciones son de burlas, de difamaciones, de engaños y hasta de malas comentarios, insultos, ofensas y tantas otras cosas más. Son expuestos a todo tipo de peligro por estas personas perversas y malvadas. Así que hay que entender lo que dice 1 Juan capítulo 5 verso 19 al respecto. 1 Juan 5, 19 dice: sabemos que somos de Dios. Claro, estos misioneros son de Dios, somos de Dios, contamos con la protección del Señor, gloria al Señor. Pero también hay que ser conscientes de que el mundo entero está bajo el maligno. Así que no seamos ingenuos, ovejas ingenuas. El mundo entero está bajo él, y tú te conduces en él. ¿O crees que andabas en el Edén? ¿O crees que andabas en Disneyland? ¿O crees que andas en un parque de diversiones? El mundo es peligroso, ¿sí o no, mi hermano? Conversando con un hermano que está en esta sala, me decía: el pecado está en todos lados, ¿o no? Se iba a su trabajo tranquilo y el pecado estaba a la vuelta de la esquina. Quería regresar fiel a su casa y el pecado está al frente. Y este hombre, este varón de Dios, tiene que hacer todo lo necesario para que en este lugar de pecado, en este lugar, en este mundo que está bajo el maligno, tiene que evitar el pecado. Tenemos que huir del pecado. Y no se debe ir por acá porque aquí hay una tentación y es peligroso. Condúcete por acá porque aquí es más tranquilo. Haz toda esta curva si es necesario para que te guarde tu mente, corazón, de malas influencias y el pecado que te asedia. Así que, dos propósitos interesantes para la oración misionera. Número 1, para que el mensaje corra rápido. Así que ora por eso. Amén. Para que Cañete crezca rápidamente
para que Villa María crezca aún más, tengamos un segundo piso, un tercer piso, aulas llenas de gente que quiere conocer el Evangelio, quiere salvarse, quiere cambiar su vida, quiere reconciliarse con sus esposas, con sus hijos. Hombres que quieren salir de pecados y de esclavitudes, y mujeres también. Y el segundo propósito, para que los misioneros sean librados de hombres y mujeres perversas. Amén. Dos buenos propósitos. Lo tercero que encuentro en el verso 3 es la promesa para los que hacen la oración misionera. Mira qué bonito. Verso 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de todo mal. Aquí está una promesa para los que hacen oración misionera, para los que están involucrados en las misiones. ¿Cuántos aman esta promesa? ¿Cuántos quieren esta promesa? Miren, fiel es el Señor. ¿Con qué contamos? Con la fidelidad de Dios. Dios es fiel con aquellos que doblan sus rodillas e interceden por la obra, esa que inició Jesús, esa que inició Dios desde el Edén. Dios es fiel con su pueblo y con sus hijos y con sus intercesores. ¿Qué mejor seguro de vida? ¿Qué mejor garantía contar con la fidelidad de Dios para tu vida, hermano y hermana? No subestimes esta promesa, abrázala, aprópiate de ella. Él les afirmará y les guardará del mal. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Porque no solo lo harás con tus siervos misioneros, los guardarás del mal, los protegerá, como Pablo fue guardado más de una vez, escapándose más de una vez, sino que con nuestras vidas también. La oración misionera tiene una promesa: el Señor les afirmará y les guardará del mal. Así que aliéntense y anímense. Cuarto lugar, un cuarto elemento importante de la oración misionera es que hay una expectativa en la oración misionera. Algo que se espera. Expectativa es algo que se espera. Verso 4. ¿Qué cosa se espera de los intercesores? Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Qué espera el cielo? ¿Qué espera nuestro Padre? Que esta enseñanza sobre la oración misionera la pongas en práctica. Que seamos hacedores de este mandamiento y de esta demanda. La iglesia de Villa María del Triunfo tiene que levantarse como intercesores, como un ejército de intercesores. Las mujeres tienen que unirse y orar y convertirse en esas mujeres guerreras en la oración fiel y permanente. Los caballeros tenemos que empezar a orar fielmente como guerreros, como Pablo, por las misiones. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera el cielo? ¿Qué esperan los misioneros? ¿Qué espera el proyecto que está ahí? Espera que tú obedezcas, que obedezcamos, que lo hagas. Hazlo, hermano. Hazlo, querida hermana. Es la gran expectativa en la oración misionera. Y por último, la última gran lección, en el verso 5, la demanda de la oración misionera. Fíjate, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el fundamento para hacer la oración misionera? Y el Señor encamine vuestros corazones, ¿a qué? A la actividad, al ejercicio, al trabajo, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Recuerden que el contexto es de hermanos que estaban esperando la segunda venida de Cristo, que no lo habían entendido bien al principio, pero ahora Pablo en su segunda carta les está aclarando cómo esperar la venida del Señor. Esperar sirviendo, esperar predicando, hay que esperar activos orando. ¿Y cómo hay que hacer esa oración? Bueno, con amor, por amor a Dios. El gran impulso, la gran demanda es que hagas las cosas por amor, no solo por obligación. Pasa, querido hermano, querida hermana, de ese nivel de obligatoriedad al nivel de la espontaneidad por el amor.
Que no solo sea una obligación, una carga pesada que se te impone en la iglesia y el pastor, sino que tu amor sea el gran motor para que hagas las cosas. Ama a los misioneros, ama la obra misionera, ama la palabra, ama el evangelio. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio y la paz del Señor, dice Pablo en Romanos. Qué hermoso es, ámalo. Y no solo el Señor encamine tu corazón al amor de Dios, sino también a la paciencia de Cristo. Hay que esperar con paciencia la segunda venida de Jesús. Y hay que esperar con paciencia el fruto de la oración misionera. No basta orar una vez, oremos siempre. Esa es la gran demanda de la oración misionera. Concluyo, mi amado, recordándote entonces estas lecciones acerca de esta forma de involucrarnos en las misiones. ¡Qué lindo! Viaja con los misioneros alrededor del mundo. Conoce el mundo, ve con ellos, orando, porque existe una gran necesidad de la oración misionera. Porque tiene un propósito santo para que el evangelio se difunda rápidamente. Los misioneros sean protegidos de toda maldad, de todo hombre malo y mujer mala. Porque hay una promesa para ti, que es la fidelidad de Dios y la afirmación de Dios de tu vida, la estabilidad de Dios en tu vida, en tu hogar. Porque hay una expectativa única, hay una espera, se espera que la iglesia reaccione, que obedezca lo que se ha mandado, y porque hay una demanda importante, hacerlo todo en el amor y en paciencia. Así que las puertas están abiertas para involucrarnos en las misiones, para tener este privilegio de orar por las misiones. Privilegio. Es gracia. Privilegio es un derecho que tiene uno para gozar y contar con algo. No todos lo tienen. Tenlo tú, lo tienes tú. El derecho de ser parte y de gozarte en la oración por los santos. Amén. ¿Cuántos se quieren poner de pie para decirle sí al Señor? Póngase de pie. Oremos, terminemos este tiempo. Y luego cantamos al Señor. Y luego tenemos tiempo de la ceremonia de la Santa Cena. Responde al llamado. Responde al mensaje. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Háblale al Señor. Ten este momento de oración amorosa con el Padre. Cada uno, porque tú has sido salvado por Jesucristo el Señor.